Bueno, quienes han podido llegar hasta acá notarán algunos cambios en el tutorial, en la forma como están construidos. Sin embargo, la temática va a ser siendo la misma. Vamos a tomar un formato, en este caso utilizando la brochita, y se la voy a aplicar el mismo formato que tiene la tabla principal. Se la voy a aplicar a las dos tablas siguientes. Yo voy a hacer algo similar. Aquí estoy aplicando algunos efectos adicionales. Estoy notando que pusimos algo diferente en los bordes, entonces voy a regresar a más bordes y aquí le voy a decir que no tenga borde externo, y bueno, más bien vamos a darle unos bordes superior e inferior. Exactamente lo mismo voy a hacer aquí con este. Vamos a poner borde superior e inferior, punteado en los interiores, y aquí que tenga un borde inferior. Esto para ir mejorando los aspectos de visualización, pero realmente no afecta mucho en los demás aspectos de la formulación. Recuerden lo que hicimos para mirar el número de empleados que habían por sección. Entonces yo tenía una fórmula que era contar puntos sí dentro del marco, el rango de datos donde se encuentra la sección. Se encontraba el criterio MKT, él me genera un conteo. Pero en este caso voy a hacer más o menos la misma cosa, pero voy a utilizar otro tipo de función. En este caso voy a hacer una validación de datos. Esto me sirve para determinar cuántos empleados hay por sección, pero yo no voy a escribir, no voy a tener escritas las secciones, sino que voy a determinar de una lista cuál es la sección que voy a consultar. Entonces, para esto me voy a ir a una hoja que he creado aparte. Si ustedes no lo han hecho, pueden utilizar este botón hoja nueva, o si utilizan una versión anterior seguramente ya tienen 3 hojas disponibles. Y aquí vamos a poner los datos posibles. Tenemos sección de marketing, la sección de ventas y la sección de administración. O sea, estos datos que tengo acá son los mismos datos que tengo en esta columna. Aquí lo que voy a usar es una validación. Para esto no se requiere una fórmula, simplemente voy a la pestaña datos y en la cinta de opciones vamos a utilizar esta casilla que se llama validación de datos. Por defecto debe existir cualquier valor, pero yo voy a utilizar uno que diga lista. Y el origen, este es el origen de los datos, donde se encuentran los datos que se van a listar. Entonces le voy a decir que el origen son estos. No tomemos en cuenta el encabezado, ese solamente me va a servir para identificar qué voy a meter allí. Y aquí aparece la sección MKT, BTA o ADM, que son las secciones que tenía posibles dentro de mi empresa hipotética. En la columna de al frente, en este caso la celda I19, voy a utilizar una fórmula que es igual contar punto si en las secciones, es decir, que me va a contar cuántos elementos hay de los empleados que tengo disponibles en el criterio. Aquí voy a poner es la referencia de la celda. No voy a poner ninguna de las 3 secciones, MKT, ADM o BTA. No lo voy a poner sino la referencia de la celda. Esto es un aspecto bastante importante porque aquí voy a hacer que este sea un dato variable. Entonces me dice que de administración hay 5, pero si cambio a marketing inmediatamente me dice que hay 6, o de ventas que hay 5.
Si por alguna razón alguno de ventas pasó a ser de marketing, inmediatamente va a calcular que en ventas hay solamente 4 y que en mercadeo pasó a ser de 7. Voy a hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Voy a inicio, copio el formato, coloco el formato que tenía y con la brochita le voy a poner lo mismo a sección. Esta es una forma bien interesante para evitar errores de digitación. Muchas veces cuando las personas están diligenciando datos cometen errores de tecleado y ese es un error bastante difícil de rastrear. Entonces, si yo lo puedo evitar utilizando una validación de datos, pues es bastante recomendable. Voy a hacer aquí también algo similar a lo que habíamos hecho anteriormente. Voy a copiar estas celdas y voy a copiarlas al frente. El sentido de copiarlas solamente es a manera de ilustración. Bueno, antes de eso le voy a decir que todos estos promedios son de tipo contable. Igual estos que se encuentran acá son de tipo contable. Pero en este caso voy a utilizar algo que no suele ser muy común, pero que es bastante útil. Si ustedes notan, con F2 podemos editar las celdas. Yo tengo acá un rango. Bueno, este rango debería corresponder a este. Miremos en estas celdas, aquí se ve el rango que corresponde, y el rango que corresponde acá siempre es el mismo, porque estamos trabajando siempre con los sueldos. Entonces estamos calculando, bueno, salvo en este caso que es el total del año, pero en los promedios del año, que tenemos también estos dos, tenemos un rango similar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá voy a hacer los mismos cálculos, pero antes de eso voy a hacer la siguiente operación. Este rango, que es un rango común, le voy a poner un nombre. Entonces voy aquí a la celda, al cuadro de nombres, y le voy a poner sueldo enero. Al rango que corresponde a los sueldos de febrero, los voy a marcar y le pongo sueldo febrero. Y a los rangos de ambos meses, con control, puedo presionar control para marcar un rango discontinuo, le voy a llamar sueldo acumulado. De esta forma yo me puedo ubicar en cualquier celda, y si utilizo F5 me aparece nuevamente la ventana de ir a. Entonces le voy a decir vaya al sueldo de enero, y entonces automáticamente selecciona. F5, vaya al sueldo de febrero, automáticamente selecciona. F5, sueldo acumulado, automáticamente selecciona ambos sueldos. Y esto va a funcionar igual para las funciones. Si yo utilizo una función promedio, fíjense que yo estoy utilizando aleatoriamente, a veces utilizo el botón de insertar función o a veces lo escribo. Esto es para mirar que se puede hacer de cualquier forma y siempre va a dar la misma respuesta. Entonces a este le vamos a llamar sueldo enero, y él automáticamente va a capturar las mismas celdas del rango de sueldos. Como ya le puse un nombre, entonces me estoy refiriendo a ese rango, a ese nombre. Igual suma, sueldo enero, y enter, y aparece lo mismo. Igual suma, sueldo febrero, y aparece lo mismo. Total año, entonces, si recuerdan, se llamaba sueldo acumulado. Si no recuerdan cómo se llamaba algún
algún rango, acá están los rangos que ya he denominado. Entonces igual suma, perdón, igual suma sueldo acumulado, míralo, ahí apareció, doble clic y cierro y enter. Promedio año, entonces igual promedio, y el año era sueldo acumulado. Aquí aparecieron las etiquetas que tenía, doble clic, cierro y enter. Y los datos son exactamente los mismos, solo que tengo identificados plenamente los rangos. Esto también evita ciertos errores. Por ejemplo, si cuando marqué los datos marqué una fila menos, inmediatamente voy a dañar el dato. Y detectar el error va a ser bastante complicado, aunque suelen salir estas alertas que me dice que la fórmula no tiene todas las celdas que están adyacentes. Entonces le voy a dar F2, cubro la última celda y ahí vuelvo y corrijo. Pero no necesariamente pasa en todas las ocasiones. Aquí era contar y le digo contar sueldo enero y contar sueldo febrero. Enter. Esta es otra forma de hacer formulación utilizando nombres de rangos y utilizando validación de los datos, como en este caso.